Buenas tardes, muchísimas gracias a todas las personas que estáis aquí en la sala y a aquellas personas que estáis en streaming. Gracias por dedicar un poquito de tiempo a hablar sobre los derechos humanos en nuestro país. ¿Qué es Tejiendo Derechos? Pues Tejiendo Derechos es una iniciativa de Oxfam Intermón que está cofinanciada por la Unión Europea, cuyo objetivo es fortalecernos como sociedad civil en la defensa, en la protección y la promoción de los derechos humanos de aquellas personas que más sufren las consecuencias de las desigualdades y de las discriminaciones en España. Este evento, esta conversación, este diálogo está en el marco de esa iniciativa, ese proyecto. Y en este evento lo que queremos hoy es escuchar de primera mano a las organizaciones, a las personas que están en los movimientos, que trabajan en favor de los derechos humanos, para que nos contéis vuestra visión de cuál es la situación y el contexto de los derechos humanos en nuestro país. ¿Por qué esta iniciativa y por qué Oxfam Intermón nos hemos metido y estamos lanzando esta iniciativa? Lo primero, por el contexto. Sabemos que nosotros somos una organización global y tenemos esa mirada siempre del contexto global, pero también el contexto de nuestro propio entorno, tanto España como la Unión Europea. Y estamos viendo en los últimos años una tendencia preocupante en el contexto, una tendencia en la que en algunos casos aquellos derechos que dábamos por consolidados están empezando a retroceder o a tener pinta de retroceder, ¿no? Hay mucha fragilidad en los contextos políticos en los que tenemos ahora, presencia de partidos políticos de extrema derecha, fundamentalismos, etcétera, ¿no? Que generan un contexto en el que muchas veces nos estáis diciendo ya cómo personas, en especial mujeres migrantes, mujeres, infancia, personas que trabajan en el ámbito de cuidados, ven especialmente sus derechos en situación de vulnerabilidad, ¿no? Está habiendo un aumento de las violencias contra estas personas racializadas, un aumento de los discursos y de las narrativas antiderechos que además minan los recursos y el apoyo a las organizaciones y redes de defensa de derechos humanos. Por lo tanto, hay un contexto que nos hace actuar, ¿no? Como sociedad civil y como activistas. Pero lo que pasa también a veces es que en algunos contextos estos derechos sí están reconocidos legalmente, pero luego su realización práctica está muy limitada. Es decir, luego ese acceso universal y desde lo público a que esos derechos se hagan realidad para todas las personas no está pasando. Y a veces con estrategias que son sutiles o menos sutiles, como por ejemplo no dedicar recursos públicos y presupuesto a políticas públicas que defienden esos derechos. Y finalmente, cuando hablamos de contexto, también es muy importante entender que estamos ahora en un contexto de lo que llamamos transiciones, ¿no? Estamos en momentos de encrucijada, de transiciones energéticas, de transiciones ecológicas, transiciones digitales. Seguimos teniendo retos muy importantes que van a aumentar con el tiempo y que se van a incrementar, como es toda la movilidad de personas que cruzan fronteras, las migraciones, etcétera. Y esos retos pueden ser oportunidades para asegurar derechos, para disminuir brechas de desigualdad, o pueden ser procesos que lo que hagan es ahondar más en esa brecha de desigualdades, en esa brecha de derechos. Por lo tanto, en ese contexto, el rol que tenemos las organizaciones, los movimientos de base, etcétera, es fundamental. Tenemos que seguir haciendo, y cada vez con más fuerza, hacer seguimiento de esa vulneración de derechos, denunciarlo, darle visibilidad, darlo a conocer a la ciudadanía, actuar en definitiva como contrapoder y armarnos para participar de una forma más eficaz y más efectiva en procesos de política pública que aseguren esos derechos. Ese es el marco y el contexto y el por qué estamos en esta iniciativa. ¿Qué pretendemos con este proyecto? Bueno, pues intentar responder de una forma muy humilde a estos desafíos que tenemos. Algunos de estos desafíos nos los habéis dicho en un mapeo previo que os hemos preguntado de cuál es vuestra mirada y vuestras necesidades, las necesidades de la sociedad civil en el marco de la defensa de los derechos humanos, ¿no? Y nos habláis de cómo gestionar los riesgos que pueden estar creciendo en contextos de cierre de espacios, cómo definir estrategias de protección para activistas, por supuesto, la sostenibilidad financiera, cómo financiar vuestras actividades y cómo generar una tranquilidad financiera para las organizaciones. Necesidades de nuevos liderazgos feministas, necesidad de mejorar estrategias de comunicación, ¿no? Competencias digitales, capacidad, armarnos mejor en definitiva para tener más capacidad para incidir, influir en aquellas políticas públicas que defienden derechos. ¿Qué podemos aportar
como Oxfam Intermón, ¿no? desde quienes somos, ¿no? Por un lado, claramente la agenda de derechos humanos es una agenda que atraviesa nuestra misión y lo que hacemos. No se puede hablar de desigualdades, de discriminaciones, de luchar por un mundo más justo y más igualitario sin hablar de derechos humanos, ¿no? La vulneración de derechos tiene que ver, son causa y efecto al mismo tiempo de desigualdades. Por lo tanto, es una agenda que trabajamos y defendemos como Oxfam a nivel global en todos los países en los que estamos presentes y también en España. Llevamos tiempo trabajando en España con colectivos, con organizaciones que defienden derechos, especialmente en el ámbito de las migraciones, en el ámbito de derechos laborales de las trabajadoras del hogar y cuidados, y queremos también construir y seguir aprendiendo en esta iniciativa basándonos en esa experiencia que ya tenemos de generación de alianzas y de espacio de lucha conjunta con muchas de vosotras. Creemos que también podemos aportar nuestra capacidad, nuestra experiencia y nuestra estructura para captar fondos ante un donante exigente como es la Unión Europea, ¿no? Tenemos mucha experiencia en muchos países, creemos que tenemos ya la confianza ganada de este donante, tenemos capacidad para asegurar resultados, para gestionar los fondos de manera adecuada y también para rendir cuentas. Por lo tanto, para nosotros este proyecto es un paso más en ese trabajo de generación de alianzas, de sumar esfuerzos en agendas comunes, en trabajar con otras y con otros. Voy a ir finalizando. Quiero agradecer especialmente a la Unión Europea, como ya he dicho, que financia este proyecto, que permite promover los derechos fundamentales y los valores de la Unión Europea a través del apoyo a organizaciones de la sociedad civil en Europa y en concreto en España. Recordaros, aprovechamos la cuña publicitaria, que está abierta la convocatoria, que es una convocatoria que se vincula justamente con esas agendas que he dicho antes que son fundamentales para el presente, para el futuro, ¿no? Agenda de cuidados, agenda de transición energética, de justicia climática y de movilidad humana, de migraciones. Eso está abierto ya para las organizaciones que tengáis interés y toda la información que queráis conseguir está en nuestra página web. Termino. Lucía, te paso la palabra. Te voy a presentar Lucía Bomio, no sé si lo he hecho mal o bien. Gracias por estar aquí. Lucía es periodista, forma parte de Espacio Afro y es co-creadora de Afromayores. Muchas gracias por estar aquí. Todo tuyo. Intermón por propiciar este encuentro, pero también a La Maliciosa por acogernos aquí para que podamos charlar. Y voy a hablar de la dinámica porque esto es importante, ¿no? Vamos a estar aquí una horita charlando, van a estar una hora charlando y después habrá media hora para que podáis formular preguntas. Así que por fin esperad al final. Y luego, por si eso no fuera suficiente, hay pica pica y esto es importante, y una oportunidad también de que pues, entabléis conversaciones, podáis comenzar alianzas, porque esto es importante también. Lo que va a suceder aquí no es un punto final, sino un punto de partida. Es verdad que no vamos a tener muchísimo tiempo, pero sí que va a servir para que se puedan sembrar semillitas, ¿no? Para que podamos ir un poco más allá. Dicho esto, aquí tenemos a gente súper potente que desde distintos lugares está construyendo un discurso que en algunos aspectos se toca por aquello de la interseccionalidad, pero que además tiene una acción que es importante, necesaria y que está generando cambios. Me acompañan personas que a diario trabajan por aterrizar conceptos, palabritas, ¿no? Que son como muy bonitas, pero que no siempre llegan a tocar tierra, ¿no? Como puede ser solidaridad y dignidad, y que es importante, y qué importante es, quiero decir, que no sean solo palabras bellas. Así que empiezo por Sandra Algaba El Kadraoui, que es activista de Jornaleras de Huelva en Lucha e intérprete de árabe en el colectivo. Enrique Villalobos, que es presidente de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid. Edith Espinola, que es portavoz de SEDOAC y el Movimiento Regularización Ya. Diego Ferraz, activista vinculado a movimientos juveniles por el clima, ambientólogo, oceanógrafo y divulgador, e Iñaki Paradero, que es secretario de la FEL-GTBI+, bueno, Federación, ¿no?, Estatal LGTBI+. Y por parte de Intermón tenemos a Raquel Checa, que es responsable del programa Desigualdad Cero de Oxfam Intermón. Por supuesto, sus currículum son largos, como un día sin pan,
pero los podéis leer en la web del proyecto y demás, porque no queremos quitarnos mucho tiempo. Y a vosotras, vosotros también os digo lo mismo. Como vamos a tener poquito tiempo, vamos a abarcar 3 bloques que consistirán en hablar de presente, de pasado, de futuro, y tenéis nada más y nada menos que 3 minutos, nada más, 3 minutejos. Yo voy a estar ahí mirando con el móvil para que no nos pasemos y esto, recordando que luego la conversación sigue, que esto no es más que un punto de partida. Así que, si queréis en este orden, dejamos a Raquel para el final, porque como es quien nos invita, pues como anfitriona de alguna manera, pues se puede quedar para el final. Contadnos cómo desde las asociaciones o colectivas con las cuales estáis implicadas, trabajáis en defensa de los derechos y a qué retos os estáis enfrentando en este momento, en este contexto, además, tan particular. ¿Empiezo yo? Bueno, a ver, ¿ahora se me escucha? Sí. ¿Sí? Vale. Bueno, pues desde Jornalera, nuestra función principal, digamos, entre comillas, es la acción sindical, la defensa de los derechos laborales, aunque luego, como decía Lucía al principio, se unen otras luchas y la interseccionalidad, ¿no?, con demás, pero bueno, nos dedicamos a acudir allá donde a alguna persona no se le esté respetando los derechos laborales, que por desgracia en la provincia de Huelva y en el ámbito del campo es nunca. Porque estamos hablando para ponernos en contexto, estamos hablando del gremio más precario que hay, que es el campo, y en la provincia con el peor convenio que hay. Y además que ahora va a la baja. Entonces, nuestro día a día es ir y acudir a la llamada de las personas cuando nos dicen: oye, no se me está pagando, no se me tiene que pagar, trabajo muchas horas, entre otras tantas cosas, y luego, y sobre todo, la mayoría de personas que atendemos son compas marroquíes que vienen con contrato origen, porque si ya es precario en sí el trabajo, y en Huelva sobre todo, pues cuando vienen y no entienden el idioma, ni nadie les explica ni nada, pues hacemos el acompañamiento, la traducción a las compañeras. Y bueno, eso es un resumen de a qué nos dedicamos. Después hacemos muchas otras cosas y las redes son muy importantes, porque no podemos abarcar tanto, porque activamente 100% a ello nos dedicamos solo 2 personas, que es mi compañera Ana y yo. Y la red no es solo en otras asociaciones, sino junto a las jornaleras, por ejemplo, que viven en los asentamientos chabolistas, donde están las personas que están en situación de irregularidad, pues nos llaman: oye, está sucediendo esto. Y nosotros vamos e intentamos echar una mano donde podemos. Y básicamente lo que hacemos es muchas denuncias a Inspección de Trabajo. Contamos con asesoría judicial, que también se los decimos a las compas, ¿no?, lo que tienen que hacer y los pasos que tienen que dar cuando se dan cuenta que no se están cumpliendo los derechos. Y no solo es derechos laborales, son derechos humanos, porque a las compas marroquíes nadie las atiende, nadie las lleva al médico, por ejemplo. Y hemos visto cómo compañeras han muerto por negligencias médicas. Entonces, al final va no solo de cuánto gano, cuántas horas voy a trabajar, sino que estamos hablando de supervivencia, de sobrevivir. Y bueno, eso es un resumen. ¿Algún reto específico en este contexto que estamos viviendo ahora, con lo que ha comentado ella antes, ¿no?, de pérdida de derechos, retroceso y demás? Claro, a ver, retos tenemos muchos. Uno es algo que ahora seguro que las compas hablarán también, sobre abolir ciertas leyes, como la ley de extranjería, que eso nos toca a muchos gremios y el de ahí sobre todo, que es muy importante porque muchas veces no podemos hacer más porque la ley nos impide hacerlo. Entonces, nuestra lucha es esa, y también, como insistimos mucho, como
el despertar a la gente y ver que las personas trabajadoras tenemos el poder, porque hay una cosa que nos impide muchas veces denunciar en masa, el miedo. Es muy fácil hablar desde un puesto de privilegio porque cuando lo necesitas para sobrevivir es muy fácil decir, bueno, pues me voy del trabajo, me voy a otro, porque estamos hablando de personas que es su último recurso. Nadie quiere trabajar en eso, nadie. De hecho, si quisieran trabajar en eso, no vendrían 20.000 personas marroquíes con contrato de origen a trabajar al campo, ya os lo digo. Entonces, muchas veces nos dicen, bueno, y pasando todo lo que pasa en el proceso, cómo las tratan, ¿por qué vienen? Digo, hombre, pues porque vienen, porque en su país cobran 5 euros el día y aquí deberían, que no lo cobran, 8 euros la hora, ¿vale? Eso es una de las... De hecho, porque hablando desde el privilegio no lo vemos. Y bueno, entre eso, por eso es tan importante lo de la ley de extranjería y el despertar y unirnos, porque también ha habido un discurso en los últimos años de pobres contra pobres, que es el ver a las compas como las enemigas. Muchas veces hablas con personas y creen que la situación en el campo empeoró una vez que empezaron a venir las personas con contrato de origen. Para nada es así, porque llevan viniendo más de 20 años. No, lo que pasa es que a la patronal, a las empresas les conviene que piensen eso para deshumanizarla, porque si las deshumanizan no tienen derecho. Entonces, nuestra labor es que nos juntemos todas y poder luchar en conjunto. Muchas gracias. Pues, Diego, si te parece. Muy buenas, gracias por la presentación. Como decía, realmente al principio estaba ligado a movimientos climáticos, de hecho, concretamente en Vigo, en Galicia, y fue cuando me mudé a Madrid, cuando, bueno, por otras causas, seguí ligado de una forma más laboral. De hecho, estuve trabajando, trabajé para Greenpeace, en la Fundación Biodiversidad, que está justo aquí al lado, y ahora la Fundación Renovables, o sea que laboralmente también sigo ligado, y personalmente en temas de divulgación. Y lo que hacíamos, lo que hice y lo que seguimos haciendo y lo que siguen haciendo, creo que es darle la prioridad, darle, digamos, el valor que tiene que ver todo el tema de justicia climática y de crisis climática y relacionarlo con los derechos, porque abstractamente podemos pensar que no tiene nada que ver, que por una cosa va pues el cambio climático y sus consecuencias ambientales y climáticas, y por otro lado pues van las diferentes crisis de desigualdades. Una de las labores que se intenta hacer es demostrar, a mí personalmente me gusta decir que el cambio climático o la crisis climática per se no genera ninguna crisis nueva, sino que potencia las otras que ya hay. Potencia las crisis sociales que ya hay, potencia las crisis de desigualdades que ya hay. Un ejemplo se me acaba de venir a la cabeza, una ola de calor que cada día, no es que no haya olas de calor, no hubiese olas de calor antes, es que las que hay ahora son más intensas, más duraderas y más frecuentes. Trabajadoras que trabajan al aire libre, sobre todo agricultura, ligadas al campo, están más expuestas a temperaturas más extremas durante más tiempo. Si las condiciones, como está comentando la compañera, ya son nefastas, con un clima todavía más adverso, son todavía peores. No solo hablamos de calor, hablamos también, por ejemplo, se habla de pobreza energética, que puede estar relacionado más económicamente con una falta económica, pero si la pobreza energética, uno de los valores, por ejemplo, es la falta, el no poder tener tu casa o tu espacio a una temperatura adecuada, sea invierno, sea verano, hablamos que si esa temperatura es mayor en verano o si vienen olas de frío, no olvidarse que el cambio climático, cuando hablamos, es un desequilibrio del sistema que no solo aumenta la temperatura, sino que puede producir eventos fríos. También hablamos de olas de frío. Un ejemplo puede ser Filomena, otros ejemplos más, digamos, comunes. Entonces, hablamos también de pobreza energética. Y no solo eso, sino que al mismo tiempo, si estamos hablando, en el caso de España es un caso particular porque no tenemos combustibles fósiles, no tenemos explotación propia, por así decirlo, pero esos, digamos, impactos están deslocalizados, ¿no? Concretamente pues en zonas del sur global, de Nigeria, podemos decir, que es principalmente donde viene junto con Noruega y otros sitios los combustibles fósiles que utilizamos aquí en España. Tenemos la suerte, entre comillas, de que no los vivimos aquí, pero estamos generando y aumentando crisis que ya hay en otros sitios que todavía no somos ni capaces de solventar aquí.
¿Qué estamos haciendo, qué estamos viendo a día de hoy, ¿no? ¿Cuáles pueden ser los retos que estamos viendo a día de hoy? Creo que uno, lo comentaba Bea al principio, quizá la aparición de esa extrema derecha, no solo esos fundamentalismos, me hacía gracia porque ese espectro, esa ala, suele decir religión climática y fundamentalismo verde cuando, no sé, es como que me parece que se disparan en el pie porque literalmente son las personas más fundamentalistas que hay en ese sentido, ¿no? Independientemente de la religión de cada uno, que ya me parece otra falta de respeto. Pero bueno, lo que quería decir es, uno de los retos es ese negacionismo que va calando, sobre todo, no en, digamos, las élites que pueda haber, sino en la, bueno, pues digamos a decir, la clase obrera, en la clase más trabajadora y desposeída, que no tiene otra cosa que ir a trabajar, llegar a casa y realizar tareas de cuidados, irse a dormir y al día siguiente lo mismo, y por lo que sea, por canales, sobre todo, no controlados, entre comillas, como pueden ser Telegram, WhatsApp, etcétera, donde se distribuye toda esa desinformación que lo que hace es ir en su contra. Creo que ese es el principalmente reto que tenemos a día de hoy en cuanto a comunicación, digamos, o más ligado a una parte política en este caso, pero también obviamente los retos que vemos a día de hoy. Justo estamos a 2 días de acabar el verano, es el verano más cálido jamás registrado, es probable que los que vengan, no significa que el año que viene va a ser más cálido, es probable que sí, igual no, sino la tendencia va a ser en ascenso y venimos con más retos que todavía tenemos que interiorizar. Transición energética, que podremos a lo mejor hablar un poquillo más, tema de despliegues renovables, pero bueno, si no, luego en el cóctel sin problema. Bueno, cóctel o aperitivos tampoco. No nos vengamos arriba tampoco, ¿no? No de falsas esperanzas. Bueno, pues muchas gracias. Vamos contigo si quieres, Iñaki. Bueno, a ver, lo primero, muchas gracias a Oxfam por la invitación a la FELGTBI+, a nuestra federación. Nosotros estamos trabajando en un ámbito que desafortunadamente en estos momentos es prácticamente el frente de batalla que hay a nivel cultural, a nivel político, que es la lucha por la igualdad de género, por la flexibilización, por esa transición que comentabais, ¿no? En nuestro caso, las personas trans, como la compañera Niurka, saben muy bien de lo que es la transición hacia un sistema de género mucho menos opresivo, un sistema de género mucho más flexible, que a las personas les deje expresarse y vivir como son, ¿no? Eso es un poco en esencia lo que nuestra federación, la Federación LGTBI, pelea, ¿no? Y es por eso por lo que estos años hemos estado trabajando muy intensamente en una batalla que no era una batalla solo local, una batalla por una ley, por la ley trans y LGTBI, la ley TLGBI, que afortunadamente hemos logrado dar ese paso adelante. Es un paso adelante que además no ha tenido efecto, no tiene solo efecto en nuestro país. Como digo, es una batalla internacional, la ultraderecha está trabajando a nivel internacional para que haya una involución clara en retrocesos, en derechos de las mujeres y del colectivo LGTBI y, por supuesto, por dividirnos a las mujeres respecto al colectivo LGTBI, al propio colectivo LGTBI internamente. Y esa batalla es una batalla central porque si empezamos a retroceder, pues no sabemos dónde vamos a acabar, ¿no? Entonces, en ese sentido, a veces también las organizaciones sociales tenemos que tener conciencia social y no solo pelear por lo nuestro, sino también por buscar esas alianzas, buscar esa coordinación y sobre todo también, y yo creo que eso es una cosa muy importante que en estos últimos meses hemos vivido, ser conscientes del ámbito político que nos afecta a todos, porque una de las batallas más importantes que hemos dado en estos últimos meses, en este último año, ha sido que nosotros como federación nos hemos posicionado con rotundidad y con claridad en las elecciones para que no hubiera un retroceso, ¿no? Señalando a todos los partidos que se oponían o que estaban a favor de la involución y pidiendo a la ciudadanía que votara con orgullo. Y nosotros y nosotras estamos muy satisfechas de que afortunadamente en estos momentos podemos decir que por lo que hemos hecho nosotros y por mucho otro trabajo que ha hecho gran parte de la ciudadanía, en estos momentos pues nuestros derechos, por ahora por lo menos, parece que no van a hacer una involución tan acelerada como hubiera sucedido si hubiera un gobierno de involución. Pero, por supuesto, esto solo estamos hablando a nivel estatal, porque a los niveles autonómicos, desafortunadísimamente, la situación es dramática, ¿no? Con gobiernos que están ya anunciando retrocesos, recortes de derechos, etcétera, etcétera. Es fundamental que los movimientos sociales, nuestra organización, pero cualquier otro movimiento social, tenga voz propia,
sea independiente de cualquier partido político. Yo creo que eso es un elemento fundamental. Nosotros somos apartidistas y somos independientes de cualquier partido político, porque la voz de nuestro colectivo solo la puede tener nuestro propio colectivo, no la representa ningún partido político, ninguna empresa, ni ninguna otra organización que puede tener intereses que no son los de nuestro propio colectivo, ¿no? Porque al final la voz de los colectivos que están en situación de opresión, en situación de desigualdad, es fundamental que se oiga, y que gracias a que se oiga, se tenga en cuenta, tengamos esa incidencia política que permite mantener derechos, ¿no? Nos unen muchas cosas con el resto de los colectivos que tenemos aquí, discursos de odio contra estos colectivos, la desigualdad, la opresión, en fin, son muchas cosas de las que podríamos hablar, que podemos hablar luego más tarde, pero sí que me gustaría rescatar una frase de La bola de cristal, y es que sola no puedes, pero con amigas sí. Pues, Enrique, tu turno. Bueno, pues vamos a ver. En la FRAM, pues en realidad yo diría que hacemos como en dos ámbitos. Por un lado, lo que hace propiamente la federación, y lo fundamental, que es lo que hacen las asociaciones que están en los barrios, en los pueblos, en las ciudades. Es decir, que no es tan sencillo como decir qué hacemos, porque hay en la FRAM pues unas 300 asociaciones repartidas por toda la región, entonces hacen un montón de cosas. Cosas que se están trabajando ahora de manera intensa, pues por ejemplo trabajar para evitar que se talen un montón de árboles porque se quiere poner el metro en un sitio y no en otro para no tener que parar el tráfico en una calle, que es algo bastante así, ¿no? Se está trabajando, pues por ejemplo, para que se deje de incinerar todos los residuos de la ciudad en un sitio que está a 2 kilómetros escasos de las casas de un montón de personas. O se está trabajando para que haya una norma cada vez más clara en la que la posibilidad de los locales de apuestas como negocio esté muy restringido, y que por lo tanto la gente más vulnerable no se vea afectada por este negocio que está basado en la vulnerabilidad. O se está trabajando para que a la gente, pues la administración le rehabilite casas que en su día se construyeron con amianto y que les pueden afectar seriamente. O bueno, pues así un montonazo de cosas. Y esto, pues por ejemplo, por aquí en la sala está Javi, ¿no?, que han estado trabajando muy intensamente para conseguir que personas que la Seguridad Social no les paga el total de la medicación de enfermedades difíciles, pues que tuvieran, por la solidaridad vecinal, que tuvieran ese medicamento que la administración no les da. O yo qué sé, las redes de solidaridad vecinal en la pandemia, los caminos vecinales en Filomena. Es decir, yo creo que todo el mundo más o menos conoce en su barrio, ¿no? Y luego ya hay otras cosas, pues a lo mejor como menos de derecho, pero que son tan de derechos como otras, como que haya fiestas en tu barrio. Que os podrá parecer que no es importante, pero entre que te den un concierto y tengas que pagar 60 pavos para ir a un concierto, o disfrutar de una cultura basada en la autogestión, pues bueno, pues cosas así. Y luego la actividad propiamente de la federación, a lo mejor más desde esa unión y en un plano un poco de segundo nivel, pues desde un programa de empleo para conseguir que las personas que están fuera del circuito de la empleabilidad puedan retornar a esa empleabilidad. Y siempre pongo un ejemplo, pero es así de claro: una persona que no tenga dientes no le van a contratar ni tan siquiera para estar dentro de un almacén, sin estar cara al público. No le van a contratar. Pues primero hay que trabajar para que esa persona tenga una dentadura y a partir de ahí sea empleable. Son cosas que esto no se dice en la tele, pero es el día a día de infinidad de gente, ¿eh? O sea, en la tele estamos viendo muchas cosas que no son el día a día de las personas. O, por ejemplo, trabajar para evitar o mediar en conflictos vecinales que generan, yo qué sé, temas de ruidos u otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, esa es la labor que hace la federación y las asociaciones. Y en cuanto a los retos, en el fondo ya lo habéis ido diciendo, es la defensa de esos derechos que no podemos volver atrás. Si en Madrid hace años conseguimos, en condiciones mucho más difíciles económicamente para una sociedad que estaba realmente en crisis, construir en muy poco tiempo más de 40.000 viviendas,
¿Cómo es posible que en estos momentos no se lleguen a construir ni 300 viviendas en un mandato? Esa es una de las cosas que a nosotros nos preocupa muchísimo, el acceso a la vivienda. Ahora tenemos una ley, pero esa ley hay que hacerla cumplir, porque si no será papel mojado. Entonces, para nosotros ahora mismo ese es uno de los principales retos, junto con esta defensa de ese ataque de esos sectores ultras que tienen una visión de la vida que estoy seguro que nadie de los que estamos aquí pues nos representa. Debo decir que como persona que trabaja en la tele, a las personas que no tienen dientes no las quieren entrevistar ni siquiera en televisión, o sea que no tienen siquiera derecho a voz, que es muy fuerte eso. Buenas tardes. Antes que nada, muchas gracias a Oxfam, que siempre busca el espacio para que todas podamos participar y dar nuestra voz. Le estaba escuchando a todas, todos y todes, y cómo se interseccionan todas nuestras luchas. Las trabajadoras del hogar somos un colectivo que a lo largo de los años hemos demostrado que a pesar de todas las negativas, seguíamos saliendo a la calle, seguíamos juntando, seguíamos insistiendo. El año pasado ciertamente tuvimos una de las primeras luchas ganadas, que es la ratificación del convenio 189, pero así como celebramos un día, al día siguiente ya estábamos puestas en pie para seguir luchando por todo esto que tiene que ser la transposición de la ley para que realmente se haga efectiva los derechos que tenemos que tener como trabajadoras del hogar. Tejiendo derechos tiene que ser una intersección de todo esto que estábamos hablando, de la infravivienda, del no acceso a una casa buena, especialmente a las trabajadoras internas que no tenemos casa, porque en su mayoría nosotras vivimos en una habitación, muchas veces en el sótano, sin ventana. Las compañeras tenemos muchas. Durante la pandemia se habló mucho de la salud mental. Las trabajadoras del hogar venimos con años de lucha, de denuncia de lo que es la salud mental en una mujer que está 24 horas al día disponible para su empleador, que no tiene muchas veces un día de descanso y que parece que hablamos de hace 15, 20 años atrás y sin embargo esto sigue sucediendo. Tantas compañeras que llegan a las asociaciones de trabajadoras, a los espacios de igualdad a denunciar que tienen 4 horas libres los domingos, después de haber trabajado toda la semana, cuidando no solo a una familia, sino que cuidando a varias familias, porque muchas veces te contratan con un contrato que ni siquiera llega al salario mínimo para cuidar una familia de 2, pero luego tienes que ir a la casa de la hija a cuidar también a los nietos, también tienes que ir a la casa del sobrino porque resulta que vive solo y también tenés que limpiar y hacerle la comida de la semana. Hay una explotación laboral que se sabe, pero que no se reconoce por la sociedad. Ese es el principal reto que tenemos como mujeres trabajadoras y algunos compañeros. Yo siempre hablo en femenino porque las trabajadoras del hogar somos en un 95% mujeres, porque se cree y se sigue sosteniendo que nosotras las mujeres nacemos con ese supergen del cuidado, un paraguas que nos hace las super magníficas para cuidarle no solamente a una familia, sino a varias familias, inclusive a la pareja, a los vecinos y a todas las amistades que tenemos a nuestro alrededor. Nos ven como con ese chip y ese también es un reto. Hace rato estaba hablando de que se habla mucho de la conciliación familiar, de cómo el hombre tiene que estar dentro del cuidado y sin embargo todas las políticas que se están hablando para educarle a este ser humano para que él colabore. Sin embargo no se piensa en la salud mental de esta mujer que también hace desde niña hace los cuidados, pero sin embargo estamos creando políticas públicas para que ellos por favor pasen también a saber cómo planchar o limpiar. El principal reto de las trabajadoras del hogar en España,
que está compuesto en un 89 hasta un 90% en algunas localidades de mujeres migrantes que trabajan en el empleo del hogar, nuestro principal reto es la erradicación, la eliminación, la abolición de la ley de extranjería, que es racista y criminal y que mata gente todos los días. Porque no puede ser que nosotras estamos aquí sentadas mientras existe gente que por tener una situación administrativa irregular está encerrada en una cárcel como si fuera que ha asaltado o matado a alguien. Que sigue habiendo gente que sigue siendo deportada, que solicitan asilos como pasó hace 3 días en el aeropuerto de Barcelona de una mujer iraní embarazada, defensora de derechos humanos y que ha sido deportada cuando necesitaba realmente un apoyo de este país. Y podría seguir hablando, pero tenemos más para hablar. Yo creo que de alguna manera todas las personas que estáis aquí habéis ido adelantando un poco los siguientes bloques. Antes de tu intervención, si te parece, voy a recoger un pelín todo y creo que puedes cerrar también, ¿no? Bueno, pues Sandra de Jornaleras hablaba de defensa de derechos laborales y humanos, ¿no? Importantísimo, porque parece que a veces hay quien los lee por separado, pero de ninguna de las maneras, que por desgracia, comentaba ella, no se respetan nunca. Habla de un gremio precario y cómo viene aparte de la provincia con peor convenio, de lo importante que son las redes, de cómo ya estáis tejiendo desde ahí, porque son importantes y yo imagino que incluso vitales en algunos casos, de cómo a veces hacéis denuncias para que se lleven a cabo inspecciones de trabajo y que el reto es la abolición de la ley de extranjería, ¿no? Ya hay cosas que ya están coincidiendo, no solo se están tocando. Y recordar que las personas trabajadoras tenemos el poder y la unión para evitar que las personas pobres luchen con otras personas pobres. Diego comentaba que es fundamental o que es prioritaria la justicia climática y cómo esta a su vez está relacionada con un montón de derechos, porque la crisis climática potencia otro tipo de problemáticas preexistentes. Por ejemplo, ¿a quién afecta más la crisis, ¿no?, climática? ¿Quiénes son las personas que no pueden pagar, por ejemplo, el aire acondicionado o la calefacción con este frío intenso y este calor terrible? Y en cuanto a los retos, pues hablaba de la extrema derecha, que ha sido el primero en decirlo, ¿no?, claramente, extrema derecha y cómo ese negacionismo se está extendiendo a través de las redes sociales también entre personas a veces de bajos recursos y de nuevo ahí os tocáis para que las personas pobres se enfrenten a otras personas pobres. Iñaki también ha hablado claramente del tema político, de hecho ha utilizado la expresión frente de batalla a nivel político, paso adelante de la ley trans. De hecho tú ya anticipas un poco, igual que tú, ¿no?, los retos no, sino los logros, ¿no?, que ya se han conseguido, pero de cómo de todas maneras la extrema derecha, la ultraderecha trabaja para dividir y para retroceder. Sin embargo, bueno, él habla de la importancia también de la búsqueda de alianza, de ser conscientes de dónde estamos y de la importancia de posicionarnos y contar que tenemos una voz y demostrar que tenemos una voz, de que no nos callen, ¿no? Enrique de la Federación hablaba, bueno, alrededor de 300 asociaciones hay detrás, por tanto hay muchos temas que se tocan, pero bueno, pues trabajar para evitar talas, que esto también estaría muy relacionado con el tema de la justicia climática y de cómo si nos dejan sin árboles con un calor extremo lo vamos a pasar fatal, especialmente en los barrios que sean pues más humildes, ¿no?, y estén más lejos del Retiro y bla, bla, bla. Trabajar para evitar talas, para evitar que se incineren residuos, normas para los locales de apuestas, que de nuevo también, ¿quiénes van a esos locales de apuestas?, ¿no? Pues al final en muchos casos personas migrantes, personas con menos recursos, personas que están desesperadas, para rehabilitación de casas con amianto, para conseguir medicamentos durante la pandemia, Filomena, el derecho al ocio y a la cultura autogestionada, derecho a que podamos desconectar, que es muy fuerte también, porque cuánto trabajan ciertas personas, ¿no? Programas de empleo para retomar la empleabilidad, mediar, reto, no volver atrás. Ahora en menos viviendas, importantísimo, en un momento en el que quizá estamos mejor que en otros a nivel económico, hay menos viviendas construidas que antes. Y Edith hablaba de nuevo de la evolución de la ley de extranjería, que mata a gente cada día, ese es uno de los lemas, y cuánta verdad. Habla de esas trabajadoras del hogar,
Ha anticipado también que hay un logro importantísimo como la ratificación del convenio 189, que yo creo que nos explicará Sara un poquito más, pero que eso no es suficiente. Intersección con trillones de cosas, como puede ser salud mental, que no siempre se habla de eso, como puede ser pensar que hay personas que no tienen vivienda y le suman tareas a las tareas, porque no solo es limpiar en una casa, sino en las de la prima, la vecina, etcétera, etcétera, ¿no? Explotación laboral, sobre todo un 95% de mujeres, de las cuales un 89-90% son mujeres latinas, mujeres migrantes, ¿no? Y como dentro de las ellas hay un ellas y un nosotras también, ¿no? Siempre hay alguien que está peor. Y tu turno. Un resumen. En menos de un minuto, increíble. No tengo memoria, pero sí que apunto Felicidades rápido. por ello. Y la verdad es que coincido plenamente con lo que dicen mis colegas y sí quisiera añadir dos cositas que creo que nos ayudan a este debate y a este conversatorio, que es el primero de muchos, ¿no? Yo creo que el proyecto Tejiendo Derechos nos va a dar la oportunidad de encontrar muchos espacios donde tejer complicidades, empatía, alianzas, acciones, y bueno, aquí veo muchas caras que conocemos y esperamos conocer a muchas más desde las que podamos tejer trabajo juntas. Dos elementos. Nos han acostumbrado a que ante esta necesidad de cambiar la realidad, ante esta necesidad de que toda esta violación de derechos que hemos narrado tenga una solución justa para todos, todas y todes, pues nos dan medidas correctivas, medidas paliativas, medidas reactivas de corto plazo. Y yo creo que uno de los retos es cómo desde nuestra acción ciudadana, desde nuestra denuncia, desde nuestra propuesta de soluciones, exigimos que no sean solo medidas para el corto plazo, para salir al paso de lo que nos pasa y nos aprieta hoy, sino que sean medidas de larga solución. Cuando os escucho decir hay que derogar esa ley de extranjería porque es la ley de la muerte, esto no es de hace 2 días, llevamos tiempo exigiendo esto y eso sí sería un cambio estructural. Y cuando nos dicen eso no es posible, pues tenemos que decir no, sí que es posible y es necesario, absolutamente necesario, ¿no? Entonces, yo creo que sí que tenemos que ir más allá y exigir medidas estructurales. Lo estamos haciendo desde muchas de las luchas colectivas que tenemos y eso nos lleva a plantearnos un nuevo pacto social como país, ¿no? Un nuevo pacto social donde la responsabilidad primera está en las instituciones públicas y donde la ciudadanía, por supuesto, desde diferentes roles y grados también tenemos que jugar nuestra parte. Ese es un primer mensaje. Y ahí yo creo que ese pacto social tiene que luchar contra las desigualdades de todo tipo y contra la pobreza y contra la exclusión, la discriminación, el odio, etcétera, ¿no? Y un segundo mensaje importante que viendo un poco cómo está el contexto social, creo que nos reta a todas y a todos y a todes de los que estamos en este trabajo es cómo hacemos que nuestras luchas, nuestras demandas, nuestras denuncias, nuestras propuestas trasciendan más allá de los convencidos y las convencidas. Y ahí hay un reto en cómo vamos más allá, en cómo nos enganchamos y nos conectamos con otros y con otras, ¿no? Y bueno, lo hemos hablado con muchas de vosotras, el que a veces hacemos espacios, acciones, campañas y llegamos a los mismos y a las mismas de siempre. No es fácil porque el sistema está montado para que sea así y esa es la realidad. No nos dan los espacios adecuados, no nos dan los espacios masivos, pero creo que tenemos que reinventarnos a veces en las estrategias de cómo ir más allá. Muchísimas gracias porque has cumplido los tiempos a la perfección. Bueno, ahora hemos hablado del momento actual, pero si os parece vamos a hablar de lo que se ha conseguido, porque en muchas ocasiones nos quedamos, ¿no?, con todo lo que nos queda, pero también es importante insuflarse de ánimo pensando en aquello que se ha logrado. Así que si os parece, que yo creo que esto podemos contarlo en 2 minutos, empieza tú ahora y luego eres tú la última si quieres, ¿vale? Sí. Pues, a ver, los avances realmente en términos de justicia climática, ambiental, en concreto en España, más bien, o sea, son avances, pero me gusta verlos casi como no retrocesos. Es decir, se ha avanzado, se han hecho cosas, pero porque estábamos tan mal que nos hemos puesto, por decirlo de alguna forma, en la casilla de salida o cerca de la casilla de salida para empezar las transiciones que comentábamos antes. Se vienen a mente 2 cosas. La primera, que es algo más papel mojado, que es la declaración de emergencia climática, que fue por el 2020, si no recuerdo mal. ¿Qué pasa? Que luego vino la pandemia y se quedó en nada, porque bueno, obviamente lo urgente, digamos que fue por encima del gran problema, lo importante.
Y luego en 2021 sí que tenemos, y hablando a largo plazo, cambios estructurales, que puede ser la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Es un logro que se llevaba desde todos los colectivos ecologistas y climáticos, llevaba pues impulsando y fomentando crear una ley que recogiese todo este tipo de injusticias y que de alguna forma preparase al país para un desarrollo acorde con los límites planetarios. Como digo, no es un gran avance porque es cierto que es imperfecta, es una ley, es la primera ley y es un paso muy adelante, es un paso muy gigante es donde estábamos, pero no es ni mucho menos lo que se necesita actualmente. Primero por temas de objetivos climáticos y segundo por falta de inclusión social en el mismo desarrollo de los planes climáticos que hay establecidos, de las diferentes estrategias que tenemos a nivel de cumplimiento, de descarbonización, etcétera, etcétera. Entonces, como digo, queda más por hacer que de lo que hemos hecho. Lo imaginaba. Iñaki, cuando quieras. No voy a extender mucho, ya creo que lo comenté en la intervención inicial. Los dos logros que nosotros entendemos que son más centrales en estos últimos años es primero la ley TLGBI, la ley trans y LGTBI, que bueno, pues ha sido una ley que ha costado muchísimo trabajo aprobar, ha sido terrible el proceso de aprobación, un proceso en el que ha habido un señalamiento salvaje hacia las personas trans, un debate totalmente encarnizado. Ha sido tremendo, pero realmente al final, gracias a los movimientos sociales, yo creo que es muy importante recalcar esto, gracias a los movimientos sociales que han empujado desde la calle, pero también hemos estado, la Federación Estatal, Fundación Triángulo, Crisalis, en las mesas de negociación con los partidos políticos, con el Ministerio de Igualdad y con el Partido Socialista, logramos desbloquear esa ley que a día de hoy es una ley que es clave porque lo que básicamente viene a decir es la igualdad radical de las personas trans, ¿no? Viene a plantear que las personas trans no son enfermas, no despatologiza la realidad trans y reconoce su identidad sin juicios externos, ¿no? Que era una batalla tremenda, muy difícil, es un avance que dentro de unos años se verá como obvio y normal, pero que en este momento pues era muy complicado. Y el segundo planteamiento que ya comenté antes, esa batalla política, ¿no? Porque estamos hablando de que a nosotros como colectivos se nos está señalando y se nos está colocando como el enemigo por parte de algunos partidos políticos. Bueno, Vox ya visteis que en campaña electoral colocó una lona en la que tiraba nuestros derechos a la basura, claramente dijo que iba a quitar nuestras banderas, que iba a quitar nuestros derechos, que iba a derogar la ley. El Partido Popular también, esto es una cosa muy importante que hay que decir, el Partido Popular es indistinguible en muchos sentidos de Vox. En nuestros derechos es indistinguible porque Feijóo dijo reiteradamente que iba a derogar nuestra ley y nosotras y nosotros dimos la batalla política en el sentido de que no nos callamos y pedimos abiertamente a la ciudadanía que votara con orgullo y que apoyara a los partidos que garantizaban los derechos, ¿no? Yo creo que a veces los movimientos sociales tienen que ser valientes en ese sentido, es decir, porque a veces yo entiendo que muchas veces ves los posicionamientos políticos de grandes organizaciones y bueno, pues la verdad es que te hacen pensar, ¿no? De que estamos en momentos claves y que si no se levanta la voz en este momento, ¿cuándo se va a levantar? Porque hemos estado a punto de dar un salto hacia atrás no de años, probablemente de décadas, y lo hemos salvado por el canto duro, como dice aquel, y creo que a futuro, si otra vez vuelve a suceder que estamos en riesgo, creo que las organizaciones sociales deberían tenerlo muy claro, mucho más claro, y tener la valentía de decir abiertamente que la involución no es aceptable en nuestro país. Bueno, es que a mí me cuesta hacer el repaso, pero lo voy a intentar. Y voy a intentar igual que antes, es decir, lo primero, en los barrios, en los pueblos, en las ciudades, ninguna de esta comunidad, ninguno de esos espacios sería como es hoy si no hubiera habido gente en esos espacios peleando por cosas tan elementales como un semáforo. Mi barrio se diseñó sin semáforos y cuando los pedías te decía la responsable de turno, es que el barrio está debidamente diseñado para que no sean necesarios los semáforos. Hasta que falleció la primera persona y a base de mucha pelea
Hoy tenemos semáforos, entonces el que haya, o sea, vais por la calle y veis un semáforo y pensáis que eso sale como regando, ¿no? Igual que un árbol, ¿no? Ya quisiéramos. Digo lo de los árboles, no lo de los semáforos. No, pues los semáforos, los buzones, el que haya placas con los nombres de las calles en una calle. Infinidad de cosas de esas, si nos vamos a lo hiperconcretísimo. Pero luego, como decía antes, ¿no? El que se construyeran en muy poco tiempo 40.000 viviendas, o que llegase el metro a sitios donde era impensable que fuera a llegar el metro. ¿Os imagináis en San Cristóbal de los Ángeles? ¿Alguien en el año 92 se imaginaba que iba a llegar el metro a San Cristóbal de los Ángeles? Pues eso tampoco cayó del cielo. Eso fue a base de mucho trabajo y mucha negociación. Cosas que a veces tampoco entendemos. El que aquí ahora mismo tengamos un vaso de agua con una jarra, ¿no? Tiene que ver con una pelea muy intensa precisamente para que no se privatice el canal de Isabel II, y tiene que ver con una pelea gorda para que haya una norma que obligue, pues, por ejemplo, en los bares a que te sirvan agua del grifo. Detrás de eso hay mucha gente peleando, y si no hay mucha gente, hay gente suficientemente cabezota peleando para conseguir eso, ¿no? Entonces, en la gran mayoría de las cosas que tenemos en el día a día son fruto de la pelea de gente convencida. En algunas de esas, o en muchas de esas, el movimiento vecinal ha estado o empujando o acompañando, y es de lo que estamos orgullosas, ¿no? Bueno, yo voy a hablar de dos movimientos, uno de las trabajadoras del hogar y otro de regularización ya. Creo que el principal logro como trabajadoras para nosotras fue la denuncia que ganó la compañera Mariana ante el Tribunal Europeo, porque eso lo hizo una trabajadora del hogar que ha obligado al Estado a sacar este decreto ley 16/22, y que a partir de este octubre vamos a tener por primera vez el derecho al paro, después de haber cotizado un año, como si fuera que todos los años anteriores no habíamos cotizado, pero es un logro, y sobre todo de una trabajadora del hogar. El gobierno tuvo que adecuarse y modificar las leyes para dar salida a esta demanda que se ganó en el Tribunal Europeo, porque a veces parece que la gente se olvida y dice, esto salió de otro lado. No, salió de una mujer trabajadora, y del acompañamiento que tuvo de un abogado con conciencia social, y también de una empleadora que entendió que esta persona no es un objeto, sino que era una trabajadora y que se merecía todos los derechos como cualquier trabajador que trabaja todos los días. Y tenemos varios retos a partir de ahí. Así que en noviembre realmente vamos a contar más cosas. Y del movimiento regularización ya creo que lo principal es la autoorganización migrante, nuestro lugar de enunciación, que nos vean como sujetos políticos, como sujetas, como sujetes. Porque nosotras no venimos solamente, como dije una vez, no bajamos de un árbol y aparecimos aquí para recoger la caca del perro, para recoger la fruta o para ir a planchar. Somos personas que venimos con mochilas, con capacidades, que aportamos, que mejoramos y que construimos. Atravesamos ríos, desiertos, sufrimos violencia, y aún así nosotras somos resilientes, resistentes, y luchamos por justicia social, no solo para nosotras, sino para toda la sociedad, porque este también es nuestro país. Y por eso luchamos y creemos que regularización, ya que nos dijeron, es un nombre que nadie va a entender, es muy largo. Y sin embargo, hoy todas las personas entienden que cuando hablamos de regularización, estamos hablando de 500.000 personas que viven discriminadas, sin derechos, y que esto tiene que acabar.
Bueno, yo quisiera destacar también en esa lógica de logros el que no le restemos importancia a que nos ha tocado vivir una etapa mirando solo a los últimos 10, 15 años muy complicada, ¿no? O sea, es que ha sido una crisis tras otra. O sea, nos metimos en la del 2008, que llevó su lastre 2010, 2011, etcétera, y nos impactó muchísimo. De ahí a la pandemia, con toda la incertidumbre que generó, todo el impacto negativo en la vida de las personas, en todos los sentidos. Y cuando parecía que íbamos a salir y que nos recuperábamos, entramos en la siguiente crisis inflacionaria que todavía no sabemos ni a dónde nos va a llevar, porque cada mes nos dan un dato nuevo, nos dicen que la economía crece y que va mejor, pero los bolsillos y los hogares, yo no siento que vayamos a mejor, la verdad. O sea, que esos datos macroeconómicos que nos dan no se corresponden ni dialogan con nuestra vida, ¿no? Con nuestra vida. Los datos microeconómicos de los que hablan, yo soy economista, no me gusta hablar en esos términos, pero yo hablo de los datos reales, de la vida, de los hogares, de la calle, de las familias, de las personas, ¿no? Entonces, nos tocó vivir todo eso, nos ha tocado, estamos viviéndolo, y yo creo que hay que poner en valor eso, en que aún en un tiempo de incertidumbre, en lo político, en lo económico, en lo social, donde además hay un montón de desinformación, de odio, de discursos y contradiscursos, donde no sabes ya qué es cierto y qué no es cierto, porque hay un montón de fake news en las redes sociales que ya te desinforman. A pesar de todo eso, muchísimos movimientos, muchísimas voces organizadas, muchísimos actores, organizaciones diversas, y ahí reconocemos que Oxfam Intermón es una organización diferente a las que podéis estar representando vosotros y vosotras, pero que somos complementarias en esta lucha que nos une. Pues hemos estado ahí, no hemos parado, no nos hemos quedado quietas, no nos hemos rendido. Hemos estado actuando, hemos estado proponiendo, hemos estado luchando desde lo local, desde lo estatal, incluso conectándonos con espacios internacionales y levantando la voz, ¿no? Así que yo quisiera poner eso en valor como un logro, porque no nos ha tocado fácil y lo estamos haciendo. Bueno, nosotras destacamos siempre un logro que hemos conseguido en poco tiempo, relativamente poco tiempo, que lleva Jornaleras en Marcha, que es que hemos acabado con la impunidad, ¿no? Que tenía la patronal en Huelva. Es decir, obviamente siempre la Inspección de Trabajo estaba ahí, las juristas laborales estaban ahí, las denuncias estaban ahí. Pero hemos logrado que al coger un teléfono y llamar a una empresa para decirle, oye, ¿qué pasa con esta trabajadora? Que no tiene la nómina bien, hay algo raro, o la tenéis que haber dado de baja, no se ha dado de baja y tiene un accidente laboral, y automáticamente a las horas o al día siguiente estar ya la situación solucionada, sin hacer falta ni denunciar ni nada, porque se han visto que Jornalera ha hecho mucha presión mediática y eso perjudica a las empresas, y al final a ellos les da igual a las trabajadoras, lo que les importa es los beneficios y el dinero. Con lo cual, cuando se han visto que el nombre salía en prensa nacional, en prensa internacional, ya le han visto las orejas al lobo, que decimos, y eso es un gran logro. O sea, es que, repito, nosotras somos muy pocas. Entonces, muchas veces te cuesta estar en la finca 2 personas delante de una finca. Se consigue poco si somos 2 personas delante de una finca, pero tener a los medios de comunicación de la mano y metiendo presión ha sido un factor súper importante en nuestra lucha. Eso a nivel grande. Bueno, también hemos acabado también con la comodidad de los sindicatos de toda la vida. Que al final esos sindicatos, y hablo de la provincia de Huelva, ¿vale? Grandes sindicatos de siempre, que creo que no hace falta que diga los nombres, eran sindicatos de despacho, no eran sindicatos de a pie de campo. O sea, ahí había gente representando al colectivo del campo que nunca había trabajado en el campo, que no sabía cómo era la situación.
que estaban y están vendidos políticamente. A la chaqueta que vaya hoy o que vaya mañana. Eso no es un sindicato. Han perdido el origen del sindicalismo. Entonces nos hemos enfrentado a ellos. Sindicatos con una jerarquía súper machista, que no querían que entraran mujeres tampoco. Y se han visto también diciendo, bueno, que llevo yo aquí 25 años en mi puesto y van a venir aquí dos que han trabajado en el campo a decirme a mí cómo tengo que hacer mi trabajo. Bueno, pues sí. Y eso también lo hemos logrado. Y luego hay una cosa a escala más pequeña, pero que a nosotras es lo que nos da impulso siempre en esta lucha, que es la lucha entre café, que le llamamos, que es cuando hablamos con alguien del pueblo, alguien que se ha dedicado toda la vida al campo, que también escucha esos mensajes racistas que le ha llegado a los oídos, o gente todo lo contrario, que desconoce totalmente lo que pasa en el campo, y cuando lo contamos, bueno, ¿y qué hago para ayudaros, no? O bueno, gente que nos ha dado, toma, 20 euros para gasolina para que acompañéis a las mujeres no sé dónde. Y esas son las pequeñas luchas del día a día, el intentar hacerle ver a la gente lo que realmente pasa porque nadie lo dice. Y decirle, ¿tú sabes que las mujeres que vienen con contrato origen están cotizando como tú, como yo aquí, pero no tienen derecho a desempleo ni se van a jubilar aquí? ¿Tú sabes que ese dinero se queda aquí al Estado para que tú y yo vayamos al médico, para que tu hijo estudie y para que mi hija también? Porque eso no se sabe, eso no lo dice nadie. Y las pequeñas luchas del día a día, el eco de Radio Patio de una, otra, también nos parece importante. Es a pequeña escala, pero de eso estamos muy orgullosos, de haber conseguido eso. Y bueno, pues tenemos que ir cerrando, así que si os parece esta última pregunta, pues me la respondéis sucintísimamente. Retos comunes y en qué asuntos creéis que podríais tejer alianzas. Lo pensáis un segundín y yo hago un resumen un poco de todo lo que habéis dicho con respecto a los avances, que la verdad es como, jolín, qué bien, ¿no? Brisa fresca después de todo lo anterior. Diego hablaba que más bien no ha habido un retroceso, más que avances, ¿no? Declaración de emergencia climática y ley de cambio climático y transición energética, pero falta inclusión social. Iñaki hablaba, que ya lo apuntó en la pregunta anterior, en la respuesta anterior, ley trans y LGTBI, y eso sí, ha costado muchísimo aprobarla, y esto también es importante decirlo, ¿no? Todas las luchas que ha habido detrás. Gracias a los movimientos sociales se ha conseguido, y también ha comentado algo que es fundamental, no solo Vox, también PP, ¿no? Porque a veces parece que Vox ha traído todo lo malo, pero en realidad recoge lo malo preexistente, diría yo. Ha habido un ejercicio de valentía y sobre todo tener muy claro que la involución no es aceptable. Enrique comentaba que ningún espacio sería como es hoy de no ser por la lucha de quienes los habitan. Metro, vivienda pública, la gran mayoría de las cosas que tenemos, hasta semáforos decía, ¿no? Es fruto de la lucha de personas convencidas. Edith hablaba de cómo fue una mujer, salió de una mujer, ese decreto ley 1622, una trabajadora del hogar que por primera vez consiguió que hubiera paro tras un año cotizado, porque hasta ese momento las mujeres que se dejan la piel en casas ajenas cuidando a familias que no son las suyas no tenían derecho a paro. Y eso es muy fuerte, y es de regularización ya, autoorganización migrante y lucha por justicia para toda la sociedad que habitan, porque las personas migrantes son las personas que también están aquí, no siempre acaban de llegar, no son huéspedes, son también vecinas, vecinos, vecines. Y Raquel comentaba, ¿no?, que después de una concatenación de crisis y a pesar de toda la incertidumbre, desinformación, odio, muchísimas organizaciones han continuado luchando y han levantado la voz. Y Sandra hablaba de que se ha acabado con la impunidad de la patronal en Huelva por presión mediática, de vez en cuando parece que los medios echan una mano, mira. Después, comodidad, también se está acabando con la comodidad de los sindicatos de despacho, que es un conceptazo, e implicación de la gente de a pie, a quienes se está explicando las cosas y a partir de ahí se están convirtiendo de alguna manera en aliados, aliadas y aliades, que eso también resulta fundamental. Así que nada, en una palabra, retos comunes y en qué asuntos creéis que se pueden tejer alianzas. Pues ahora te toca empezar a ti. Por resumir un poquito, yo creo que un elemento vertebrador de los movimientos que estamos aquí, pero yo creo que en general de cualquier
lucha por la igualdad es el feminismo, ¿vale? Con nuestro colectivo conecta con mucha claridad, con mucha rotundidad, pero casi cualquier lucha actual, si lo analizas con pausa, puedes ver que bueno, pues son luchas al final por la igualdad y que la vertiente de la visión feminista es clave, ¿no? Otro elemento que nos une a todas, todos y todes en estos momentos es que la ultraderecha en general lo que plantea siempre es como buscar una excusa o un chivo expiatorio para el conjunto de la ciudadanía, señalando grupos de gente que suelen ser siempre pues el penúltimo frente al último, intentando que nos peleemos entre nosotros y nosotres, para que con ese divide y vencerás ellos avancen, ¿no? Y en ese sentido articulan lo que nosotros conocemos y estamos denunciando como discursos de odio, ¿no? Esos discursos que señalan a grupos, pueden ser las personas migrantes, pueden ser el colectivo LGTBI, pueden ser las mujeres feministas, todo tipo de colectivos, para que el conjunto de la ciudadanía vierta su odio sobre ellos. Y en ese sentido los movimientos sociales tenemos que tener claro esto y pelear todas unidas, porque si nos dividen vencerá, eso está claro. Es decir, es por eso que nosotros desde la Federación Estatal estamos promoviendo un pacto de Estado contra los discursos de odio. Yo creo que todas las minorías y todos los grupos subalternos peleamos por lo mismo, por la igualdad, y en ese sentido yo creo que es el elemento central que nos une a todas, todos y todes, y mientras estemos ahí juntas, yo creo, como decía antes, el avance de cada una de nosotras es el avance de todas las demás. Bueno, yo diría, mi opinión, creo que lo dijo Raquel, creo que en el fondo lo que necesitamos es una reformulación, un replanteamiento, una refundación, como lo queramos llamar, de lo que viene en la Constitución española, que es el Estado social. Y el Estado social hay que definirlo con más claridad en la Constitución. Y hay que definirlo, y yo hablo en este sentido con claridad, que tiene que estar basado en la defensa de las personas más vulnerables desde el servicio público y costeado con una fiscalidad progresiva en la que quien más tenga, más aporte, y que eso sea intocable. Con una sanidad pública, con una escuela pública, con unos servicios sociales fuertes, con un transporte adecuado para prescindir en la medida de lo posible, incluso en toda la medida de lo posible y mucho más allá del transporte privado, etcétera, etcétera. La consecución de la vivienda, teniendo vivienda social como mínimo para una tercera parte de la sociedad. Que las personas que vivimos en esta sociedad española no debamos dedicar más del 25% de nuestro sueldo a la vivienda, no del 30%, del 25%. Y como esto, un montón de cosas que no son tan difíciles de definir, para que haya una verdadera línea que separe y que señale y que identifique a la gente que es patriota y que está por el conjunto de la sociedad, y no a los que son patriotas de otra forma. Que se defina, y ya veremos si ante una tesitura de este estilo estarían a un lado o a otro de la línea. Yo creo que, aunque fuera por cierta vergüenza, se tendrían que poner por lo menos con un pie en cada línea, a un lado y otro de la línea. Yo creo que no me voy a repetir, pero creo que lo que nos une realmente es un enemigo en común, y ese sería el Estado, que no aplica ni corrige ni hace los cambios reales por más que hacemos denuncia. Entonces, entender que esta entidad que tiene varias vertientes, realmente tiene que trabajar por nosotras, la sociedad, para crear políticas públicas que realmente beneficien, que haya un estado de bienestar social para toda la ciudadanía. Tiene que salir de nosotras y de todas y de todos, de todes. Todas tenemos que unirnos realmente para luchar, porque si no, nuestras luchas son en cada esquina.
que cuando viene una fecha conmemorativa o cuando sucede alguna tragedia, realmente ahí nos levantamos, pero enseguida nos volvemos a acostar. Entonces, crear realmente una línea de trabajo en de tejiendo derechos, que realmente sea un tejiendo para toda la ciudadanía, no solamente para ciertos sectores, sino que realmente nos sintamos unidas a luchar por una justicia social. Y eso lo aprendimos en regularización ya, cuando creamos tantos comités territoriales donde había diversidad de personas que luchaban por un punto concreto, y realmente que este punto sea una justicia social que parece una utopía, pero que realmente tiene que ser una justicia para que nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros hijes crezcan en una sociedad sana. No podemos seguir permitiendo que nos marque el odio de la ultraderecha las políticas que deberían ser para todas y todos. Yo creo que hemos llegado a un punto donde estamos en un dilema, y es ¿qué país queremos? ¿Queremos un país para unos pocos que cada vez acumulan más riqueza y cada vez nos dicen cada año en sus juntas de accionistas que les ha ido mejor y acumulan más miles de millones, etcétera? ¿O queremos un país para todos, todas y todes? Y yo creo que las que estamos aquí y los que estamos aquí en esta sala estamos de acuerdo en que queremos un país para todos y todes, y ahí me conecto con lo que decía Enrique de qué estado de bienestar queremos. ¿Es posible que el estado de bienestar en el que nos educamos y el que conocimos está en riesgo? ¿En riesgo de desaparición quizás? Pues no lo sé. O sea, creo que es algo que tendríamos que trabajar juntas y que nos aúna al final, ¿no? Más allá de una causa, otra u otra, que es lo que hemos visto hoy, creo que hay una mirada común de hacia qué país queremos ir, y eso es lo que nos tiene que mover como, bueno, pues como un espacio de alianza y de complementariedad. Sin agobio, un minuto. Vale, estamos tan unidas que me voy a repetir a lo mismo. Nuestra lucha al final son un dominó, lo que decía Diego al principio. El cambio climático tiene consecuencias en nuestro trabajo en el campo, lo hace aún más duro, aún más precario. El no tener acceso a una vivienda digna nos hace elegir trabajos muy precarios, que el empresario nos explote aún más porque sabe que no llegamos. El pertenecer a colectivos vulnerables como las personas LGTB dentro también nos hace aceptar trabajos más precarios todavía, el ser una persona migrante todavía más. O sea, al final es un dominó, la lucha es la misma, sobre todo eso, lo de reformar las leyes, acabar con el miedo, porque si acabamos con el miedo movilizamos a la ciudadanía, y lo he dicho al principio, y es que es clave. Si nos juntamos tenemos el poder. O sea, 4 no mandan más que 20. Eso es así. Y eso lo tenemos, y tenemos que abrir los ojos y tenemos que verlo. Y en lo de tejiendo derechos al final es eso, ¿no? Nuestras luchas son como hilos y tenemos que tejerlo para tejer una esperanza única. Porque la lucha es la misma, tenemos que tener la esperanza única. Y de verdad también muy importante, sí, le tenemos miedo al discurso, no solo al discurso, sino porque al final cuando entran a gobernar lo hacen, pero que ese miedo no nos deje quietos. Que sirva para decir, no, aquí estamos nosotras y vamos a seguir luchando y nos vamos a unir para hacer más fuerte. Muy rápido, Lucía, también. Gracias, No te estoy clavándote preocupes. los ojos. Sí, sí. Por recopilar rápidamente, ¿qué retos comunes, ¿no? qué sinergias, qué solapamientos en sentido positivo puede haber? Los comenté ya, el cambio climático no genera nada nuevo, sino que potencia el resto, por lo tanto es algo base que va a estar implícito en todo, pero por poner ejemplos concretos, por ejemplo, comentaba el tema de la Federación de Asociación de Vecinos, el autoconsumo de solar, las comunidades energéticas, el transporte público, los árboles y todo el urbanismo, movilidad, digamos, en zonas urbanas, va ligado sí o sí a una zona de asociación de vecinos y de vecinas. Otro ejemplo que es actual es el tema, por ejemplo, algo muy concreto que es la transición de coche de combustión a coche eléctrico. Necesitaremos menos coches en un futuro, bueno, en el presente también, y además ocurre una cosa, los coches eléctricos necesitan menos personas para que los fabriquen, entonces tenemos una planificación democrática, una transición de personas trabajadoras en las fábricas de coches en las cuales a día de hoy están en huelga varias fábricas en Estados Unidos en las que piden, además de más derechos y más obviamente un
digamos, un salario digno, la reducción de la jornada laboral de 4 horas porque no tienen tanto trabajo que hacer. La jornada laboral de 4 horas no solo nos abre espacio al tema de cuidados, de repartir mejor los cuidados, no solo abre espacio a un mejor uso de nuestro consumo, a reducir el consumismo, porque podemos, es que lo estoy viendo porque estoy trabajando en jornada laboral de 4 horas y puedo hablar de que el viernes me puedo ir al mercado, puedo ir a la droguería, que hace... Yo creo que fui a la droguería la última vez con mi madre cuando tenía 12 años, ¿sabes? O sea, puedo ir a la droguería, puedo ir a diferentes sitios en los que nos permite repartir, no focalizar, digamos, en una gran superficie. Hablamos del pacto social. Yo el pacto social, ese tejer derechos, lo entiendo como una planificación democrática de lo que queremos hacer, dónde estamos ahora y hacia dónde queremos ir. Muchas gracias. Bueno, no voy a hacer resumen de esto porque si no tenemos tiempo para las preguntas e imagino que tendréis trillones, así que pues si queréis una de aquí, una de quienes nos están viendo, ¿no hay? Ah, pues entonces, lo siento, pues para quienes estén aquí. ¿Una por aquí? Hola, yo soy Pepa de diferentes colectivos de Lavapiés y la verdad es que me habéis calentado por dentro porque también estamos calientes, como hablábamos, ¿no? Entonces, bueno, agradeceros un inmenso lo que decís. Quiero hacer un pequeño comentario y al mismo tiempo haceros otras preguntas, ¿no? Lo primero es que, efectivamente, el enemigo es el Estado, pero el enemigo se llama capitalismo. Eso es lo primero. Y creo que nuestras luchas identitarias y nuestras luchas locales y nuestras luchas globales tienen que ser para tumbar a esta bestia que también tenemos en las conciencias, en las relaciones. Creo que es fundamental. Lo segundo, bueno, y además en este momento se llama capitalismo de seguridad. No podemos volver a olvidar cómo están otra vez nuestros barrios de policializados y de una securitización que es repugnante. Por supuesto para los compas y las compas migrantes, pero para cualquier vecino que vuelve a ser criminalizado. Junto a eso, otra cosa que me parece muy importante, que habéis dicho al principio, ¿no?, es que no solo tenemos que luchar contra leyes que son injustas y asesinas, como ha dicho Edith, sino que es que tenemos que tejer juntas para que se ejecuten, como también habéis dicho, algunos derechos que son fundamentales y que están siendo violados sistemáticamente. ¿Y cómo no vamos a hablar, verdad, de sin citas no hay derecho? ¿Cómo no vamos a hablar que en este país se reconoce el derecho al asilo y la protección internacional y es una absoluta hipocresía? Porque las personas después de año y medio en este país no pueden conseguir una cita porque hay una voluntad política porque no la consigan. Y la gente se está marchando, lo hemos hablado antes algunas, a Ceuta y a Melilla y se está marchando a Córdoba viviendo en Madrid. Entonces creo que junto con tumbar leyes injustas tenemos que hacer una presión absoluta porque esos derechos se lleven a cabo, ¿no? Y luego en relación a las compañeras trabajadoras de hogar y sus victorias y sus pendientes, y yo me gusta hablar en plural porque lo he sido muchos años y formo parte del territorio doméstico, aunque no soy migrante, algo que también es un grito es los cuerpos rotos de las mujeres a partir de los 50, que reclaman que tienen que ser reconocidas las enfermedades profesionales de las trabajadoras de hogar y que al mismo tiempo tiene que haber un derecho a jubilaciones justas y unos acuerdos internacionales en torno a esto, ¿no? Entonces, bueno, no lo quiero así afirmar, me gustaría dialogar sobre esto, ¿no? Yo lo veo así, pero quiero decir que en nuestras luchas no está solamente el tema del derecho de la derogación o de la abolición del trabajo de internas, que además es una paradoja absoluta. Yo trabajo con mujeres recién llegadas en mi barrio permanentemente y la gente aspira a tener un trabajo de interna, que es asqueroso, como muy bien ha dicho Edith, porque en el primer momento es lo que te queda para sobrevivir, ¿no? No lo estoy, por supuesto, legitimando, ¿no? Pero son esas contradicciones. Bueno, lo que quería decir es que me parece como muy importante dialogar sobre esto, ¿no? Esos otros derechos que se siguen violentando en las trabajadoras de hogar, el tema de la securitización y la policialización de nuestros barrios, que es repugnante convivir casi en un estado de sitio, y luego el tema ¿no? Los derechos que supuestamente hay y que no se cumplen, ¿no? Y bueno, perdón, es que me habéis calentado, como he dicho. Bueno, como en tu caso ha sido más que pregunta, comentario, como ahora toca comer, que ya lo están poniendo por ahí, si queréis es algo que, bueno, como veáis, si queréis comentar alguna cosita, pero esto yo creo que da para mucho, la verdad, ¿no? Como decía, punto de partida. Adelante. Buenas tardes, Lacho Dives. Hoy que es un día que se habla de las lenguas, yo quiero mencionar 2 palabras en la lengua de mi pueblo, el pueblo gitano. Soy Iñaki Vázquez, de una organización que pretende ser una consultoría gitana, la Fragua Projects. Me ha encantado el formato del acto y lo primero que quiero decir es que he hecho mucho de menos, hace muchos años, espacios como este.
porque la contradicción está aquí y todas tenemos que aprender, creo yo, y hay mucho en lo que trabajar. O sea, quizás nos hemos dedicado todos y todas a trabajar nuestros proyectos con nuestras subvenciones. No dejemos de mencionar el elefante rosa que hay en la sala. Y quizás no hemos trabajado suficiente los elementos de transformación social imprescindibles para que haya justicia social. Entonces, en esa misma línea, es que tengo un montón de apuntes, pero no los voy a decir todos, me gustaría que contestarais alguna de vosotras sobre un elemento autocrítico. O sea, yo echo de menos, por ejemplo, situaciones como la del movimiento LGTBI en el Reino Unido, cuando los mineros recibieron su apoyo. Es que o nos apoyamos de verdad unas a otras, o si no, seguirá pasando lo que pasa en la Cañada Real o lo que pasa en tantos otros sitios, que hay desmovilización. Y todos tenemos una parte de responsabilidad. Por favor, no sentáis interpelados, porque también es un elemento autocrítico, me lo aplico a mí mismo, ¿eh? O sea, no es un ataque ni contra nadie, ni contra ningún movimiento, pero sí que creo que los movimientos y organizaciones más grandes tienen un nivel de responsabilidad mayor, entre otras cosas porque tienen más recursos. La siguiente cosa es que yo creo que el espacio de la intervención social y el espacio de la izquierda social, que somos los que estamos aquí, tenemos un problema, y es que nos creemos con una cierta superioridad moral. Y yo veo en mi gente, en gente de mi pueblo físico, que es Reus, ahora vivo en Madrid hace 10 años, de mi pueblo extenso, que es el pueblo gitano, y también de personas disidentes sexuales, que la ultraderecha ha ganado la batalla dialéctica. Nosotros tenemos que dejar esa superioridad moral y dejar de convencernos a nosotras mismas. O sea, ¿cómo hago yo, me pregunto a mí mismo, para hablar con un primo mío gitano que es no solo votante de Vox o del PP, sino que apoya sus tesis, que me parece todavía más grave, porque votar es muy importante. Hemos dicho que hemos estado a punto de perder. Yo pienso que lo hemos perdido, a punto de perder, hace años que se labra, y nosotros también hemos hecho dejación. Perdonad si soy incómodo, pero es que me gusta este espacio porque creo que entre todas las compañeras tenemos que cuestionarnos cosas. Y por último, una pregunta un poco interesada, pero quiero lanzarla. Yo entiendo perfectamente, yo en la medida que he podido, seguramente he podido hacer más, pero he intentado apoyar las luchas antirracistas, porque también es la mía. Pero siento un poco de orfandad cuando se habla de racismo y creemos que solo son con las personas migrantes o con las personas racializadas que han venido de lejos. En España existe el pueblo gitano, que es la constatación que cuando consigamos una igualdad administrativa seguirá habiendo racismo. También me pregunto si tejer derechos o incluso la propia característica de la convocatoria que se ha anunciado tan oportunamente, que está abierta, puede incluir esa diversidad. El racismo es un espectro mucho más amplio que no solo la migración. Y eso no digo que no haya que trabajar los derechos de las personas migrantes, que por supuesto... me callo porque también me he calentado y hablaría mogollón. Pero sí me gustaría que tengamos el elemento autocrítico. Claro que es el sistema, pero nosotros también somos un engranaje en el sistema y podemos cambiar cosas. ¿Cómo podemos, o cómo veis vosotras, el hecho de interactuar mucho más para que cuando hay una movida vecinal, yo me siento interpelado, que actualmente no me veo, y lo digo por crítica hacia mí, ¿no? O que el movimiento LGTB con toda su fuerza pueda actuar en casos de racismo que son flagrantes, por ejemplo, ¿no? Y entenderlos como ejemplos, no como señalamientos. Gracias. ¿Alguien más que se haya calentado? No me he calentado, me he ilusionado. Eso es importante. Yo quiero empezar agradeciendo a Oxfam, por supuesto, pero también he estado pensando en este título y en esta palabra tan bonita, tejiendo, porque el tejer no es de hoy para mañana. El tejer lleva su tiempo. Y además yo creo que cuando tejemos a veces hacemos distintos, ¿cómo se dice?, puntos, cada une desde donde puede, pero al final, es decir, formamos una manta que al final dice, tiene lindos colores. Y estos colores llevan esfuerzo, trabajo, ilusión, desvelos, lleva mucho. Y yo creo que ahora es tiempo
de que ya no digamos ni nos azotemos ni lamentemos las penas. Por supuesto que tenemos que coger todo lo que nos ha pasado porque eso nos fortalece. Me ha encantado, ¿no? Esto del café, del diálogo. Hay una frase que yo siempre repito en mi día a día y siempre digo: conozcan nuestras historias, escuchen nuestras voces. Porque yo creo que ese es un desafío también con lo que decían vosotras. Cuando nos conozcan, cuando empaticen, cuando se pongan en nuestros zapatos, quizá seguiremos luchando y seguiremos exigiendo derechos, pero también seguiremos tocando corazones y seguiremos haciendo que esta gente, que ya no es la que siempre vemos en el día a día o a la que siempre llegamos el público, de repente será gente que va del más allá y que gente que dice: oye, su lucha también es mi lucha. Y creo que lo han manifestado todos vosotros de alguna manera. Ese es el desafío. Ya no queremos encontrarnos y mirarnos solo nosotros, que es bonito. Queremos también que vengan más personas, porque una cosa que yo creo que es importante que lo vayamos haciendo carne, es decir, luchamos por los derechos. Punto. Sea mujer trabajadora, sea racializada, sea LGTBI+, por los derechos. Y yo creo que esa tiene que ser la columna vertebral que nos tiene que unir. Desde el feminismo, por supuesto. Y a mí me gustaría que en este tejiendo, ojalá salga, como han dicho que no va a ser la primera vez y no van a haber muchas más, ojalá que nos tomemos en serio la posibilidad de crear un pacto donde todas las organizaciones podamos estar unidas y conforme. O sea, es decir, que trabajemos juntas. Lo hemos repetido 200 veces en las calles. Si nos tocan a una, nos tocan a todas. Pues eso se tiene que hacer realidad. Y ahora la pregunta es, ¿lo estamos haciendo? ¿O estamos peleando incansablemente como islas separadas? Y eso no es tejer. Y yo les quiero lanzar, también a mí me lanzo, tenemos que empezar a tejer, pero tejer en serio. Fíjense cuánta fortaleza. Yo les escuchaba y decía: por Dios, cuánta interseccionalidad hay aquí. Yo soy una mujer trans, puedo ser migrante, puedo ser creyente, puedo estar sufriendo la discriminación del empleo, puedo estar accediendo a trabajos precarios. Es decir, cuánta interseccionalidad nos atraviesa y por qué no somos capaces todavía, que es la gran pregunta que tendríamos que... ¿Por qué no nos hemos cogido de las manos y hemos hecho carne esas dos palabras, sororidad y feminismo, entre todos nosotros? ¿Por qué todavía no hacemos eso? Ahí lo dejo. ¿Alguna pregunta de quienes nos han visto? ¿Nada? Pues bueno, ya imagino que no será una pregunta, imagino que será también un comentario. Tiempo? ¿Puedo hablar algo? Sí. Hola, buenas tardes. Soy Afrosa, llegado aquí Valiente Bangla. Yo vivo en España 17 años, todavía no hablo bien español. Y yo estoy luchando de intérprete, parte comunidad de Bangla, porque vosotros sabéis, COVID, murió un señor, José Mohamed, para idioma. Todavía nosotros está sufrido, porque hay aquí muy pocas horas, tiene comunidad de Madrid, tiene muy pocas horas, media jornada tampoco, 12 horas a la semana tiene una intérprete, no tiene más. Pero eso no es suficiente, porque tiene muchas mujeres llegado a España primera vez. Su marido no da tiempo. Se viene a clase, se va a comprar, se va a su hijo cole, también necesito saber español. Se ha sufrido mucho, necesito acompañar. También yo sabía, porque soy una traductora, y también sabía hay muchas violencia de género. Y hoy también llamada a una mujer, se busca una cama, un cuarto, porque no tiene dinero. Nosotros como apoyo a ella. Conocido muchas mujeres hace divorcio aquí, separada.
Ellos algunas veces van al centro, pero comida está distinto cultura. ¿Cómo apoyo a ellos? Porque soy primera mujer llegada a España sola. Vivo, ayudo a mi hermana Pepa. Estoy viviendo, traigo a mis hijos, pero soy valiente, eso es vivo. Pero muchas mujeres lloro cuando no puedo ayudar, yo también he sufrido mucho. Eso es, doy voz. Luchaba muchas veces, pero ¿qué hago? Muchas asociaciones también han luchado lavapiés. Yo necesito una traductora, tiempo más. Muchas gracias. Una cosita. Sí. Y Perdonad que vuelva a tomar la palabra, ¿vale? Es que esto que ha dicho nuestra compañera Afrosa de Valientes Banglas me ha recordado otra cosa muy grave y muy terrible contra la que tenemos que tejer derechos. Hemos hablado mucho de la ultraderecha, hemos hablado mucho de los discursos del odio y particularmente hay que hablar de la islamofobia, especialmente islamofobia de género, pero también hay que hablar de la emergencia de la ultraderecha en el Islam. Y esto mi amiga Afrosa y mi compañera y vecina podría hablar. En este momento, barrios como el nuestro están amenazados de que sectores musulmanes abiertos de algunas comunidades de corte progresista, incluso mezquitas progresistas, donde hemos ido a dar talleres sobre género, cuando el tema de la burundanga en Lavapiés, por ejemplo, están amenazados de que los poderes fácticos que tienen más pasta, los capitalistas del barrio de algunas comunidades migrantes que tienen grandes negocios, si no pasaros por la Plaza Mayor y veréis el superhipermercado que están construyendo y no entró en nadie, son los que también están legitimando la discriminación de las mujeres, que no salgan de sus casas. Quiero decir que el fascismo y la ultraderecha también está creciendo en algunas comunidades musulmanas, cosa que no ha sucedido nunca en barrios como Lavapiés, que llevamos más de 20 años con unas comunidades musulmanas abiertas, progresistas, animando a las mujeres a que se formen, a que aprendan, y en este momento, quiero decirlo, por lo menos en Madrid, no sé, en Barcelona, en otros lugares, hay una amenaza terrible de extensión del fundamentalismo que está pagado por el capital, que está pagado por algunos grandes empresarios, como diría nuestro compañero El Ají, por los capitalistas del barrio, ¿no? Entonces, quiero decir esto, bueno, lo tenías que decir tú, ¿no? Pero perdóname, como hablamos tanto de esto, que realmente es ese fascismo que atraviesa muchas comunidades, bueno, en concreto algunas comunidades migrantes ahora mismo. Entonces, contra eso también hay que luchar en nuestros barrios. Cada vez hay más niñas que nunca había, tapaditas la nariz. Todavía no hay muchas, pero cada vez hay más, a la vez que cada vez hay más islamofobia contra las mujeres, ¿no? Perdón, pero... ibas a hablar. Sí, bueno, ¿se me escucha bien? No sé si está encendido. ¿Ahora? ¿Vale? Sí. Bueno, son preguntas un poco retóricas, pero voy a intentar ir por orden. Lo del intérprete, bueno, esa es una lucha que tenemos nosotros. 20 años, más de 20 años, llevan viniendo más de 20.000 personas marroquíes con contrato de origen. Yo personalmente, como traductora, llevo un año en las instituciones, cada vez que nos reunimos, vais a poner una intérprete de árabe algún momento en la inspección de trabajo. El otro día tuvimos una reunión. Sí, subdelegado del gobierno, sí, apunta. A día de hoy, ahí no hay, ¿eh? No hay nadie. Tú imaginas, y te estoy hablando de una comunidad marroquí que lleva décadas aquí viniendo a trabajar. O sea, esa es una lucha, lo de la interpretación. ¿Cómo le vas a dar voz a alguien que no entiende el idioma? Bueno, eso es una lucha que es constante y ahí estamos. Luego, lo que decía la compa, que también va a lo que decías tú. La lucha tiene que ser feminista, sí, pero un feminismo que nos atraviese a todas. Y con todas es cuando hablamos de lo que no puede ser es que yo vaya a una ponencia feminista y se invite a Silvia, que representa a la feminista gitana, y diga que ella no se siente incluida ahí, porque cuando las gitanas quieren a las feministas, ¿dónde están las feministas para su lucha? Eso no puede ser. O cuando las compañeras que se dedican al trabajo sexual
no pueden ir a sitios porque las abolicionistas no las dejan ir a sitios, o que cuando las compas trans tampoco pueden ir a sitios porque hay un sector que tampoco las deja. Entonces, sí, entre el feminismo, pero es que el feminismo tienes que incluir a todas, si no nos incluye a todas, ¿dónde estamos? Y entonces, cuando voy a sitios y sale una compañera gitana diciendo que ella no se siente representada en una lucha que supuestamente estamos todas, pues yo siento vergüenza. Porque a mí ahí me invitaron, como le invitaron a ella, y estábamos en una mesa. Y ella habló muy clara y muy directa, y lo que hicimos que fue bajar la cabeza. No, eso no, consiste en que nos unamos todas. Es que van de la mano todas las luchas, pero es que todas las luchas tienen que estar a una. Aunque tú tengas alguna diferencia, pero que eso tiene que pasar. Tiene que priorizarse una cosa, la justicia social es lo que priorizamos. Vale, pues todas tienes que estar a una. Y luego lo de la izquierda moralmente superior, nosotros en Jornalera siempre defendemos el lenguaje que no venga de las academias, porque nosotras no venimos de las academias, venimos del trabajo de campo. Entonces estamos súper en contra de reunirnos en plan asamblea y lo hacemos en plan café, porque no queremos hacer un discurso político, ni queremos enseñarle a nadie nada. No queremos, te voy a enseñar mi tesis sin desprestigiar a nadie, no quiero decir eso, sino que yo lo que quiero es que tú me entiendas. Y para entenderme te tengo que hablar del tú a tú, no desde una superioridad. Entonces, es que es normal, algo que dice la gente, bueno, y la gente pobre, ¿por qué vota la extrema derecha? Bueno, pues nos tenemos que preguntar mucho, porque no todo el mundo es racista, ni todo el mundo es machista. Entonces hay que hacer un análisis ahí importante, porque muchas veces hacemos sentir a la gente tonta, desde esa superioridad. Y no nos entiende, no podemos. ¿Cómo vamos a defender a alguien que no nos entiende? Que eso no entra en cabeza. Bueno, esto pues nada. ¿Alguien más quiere intervenir aquí? Os habéis calentado también, ¿eh? No. A ver, yo por comentar un par de cosas sobre la necesidad de la colaboración interseccional entre los distintos colectivos. Lo comenté antes, nosotros, y fue una propuesta de la Federación Estatal, nosotros hemos impulsado un pacto de Estado contra los discursos de odio con todos los colectivos sociales, incluye, por ejemplo, en el caso del colectivo gitano está el secretariado gitano, porque entendemos que tenemos que ser nosotros y nosotros los que impulsemos esa colaboración y esa interseccionalidad entre todos los colectivos sociales, porque al final, si no peleamos, como hemos dicho, juntas, unidas, todas y todes, pues al final caeremos todas juntas. De hecho, bueno, yo creo que si seguís un poco tanto las declaraciones que se han hecho como los manifiestos del orgullo, etcétera, creo que esa apuesta y esa claridad de ideas respecto a la importancia de la interseccionalidad, creo que están ahí en los últimos años de una manera bastante rotunda, ¿no? Nosotros hemos denunciado los ataques que recibimos nosotros, pero también los que reciben otros colectivos, porque creemos que es la manera real de conseguir esa unidad, a pesar de que se ha intentado, y yo lo repetiré un montón de veces, se está intentando y se ha intentado de manera muy estratégica dividirnos, ¿vale? Porque no es casualidad determinados discursos que están diseñados, digo diseñados y lo digo con precisión, diseñados para separar a las mujeres feministas del colectivo LGTBI, a las lesbianas del colectivo LGTBI, etcétera, etcétera, ¿vale? A las personas trans del colectivo LGTBI, etcétera, etcétera. Todo eso es muy deliberado. Entonces, yo simplemente comentar que sí, que eso somos conscientes y que precisamente se ha hecho esa apuesta fuerte por la unidad de toda la diversidad, ¿no? de todos los grupos. Y luego, respecto a esto ya es un debate largo, podemos tenerlo después, pero yo sí que creo que no, o sea, por lo menos afortunadamente en España no es como en otros países, como por ejemplo en Francia, en la que la ultraderecha ha logrado una penetración muy fuerte entre las clases populares o clases bajas, ¿vale? O trabajadores, personas trabajadoras, ¿vale? De hecho, ayer leí un artículo sobre este tema. Y bueno, los datos que hay de la última encuesta del CIS postelectoral a las últimas elecciones indican que Vox, por ejemplo, que tiene un 12% del voto, entre las clases populares, las clases trabajadoras, solo tiene un 9% del voto, ¿vale? Y mayoritariamente las clases trabajadoras han votado en las últimas elecciones a Partido Socialista y Sumar, muy mayoritariamente.
Es un consuelo, no lo sé, pero no es realmente, quiero decir, que no daría la batalla por perdida o no asumiría que pasa como, por ejemplo, en Francia, en la que, y esto es duro decirlo, pero es así, que entre las clases trabajadoras el primer partido es el Frente Nacional, ¿vale? Entonces, yo creo que también hay que reconocer a veces que como país, yo lo digo abiertamente, somos un país fantástico, en muchos sentidos, ¿eh? Y este es uno de ellos. Es decir, yo creo que hay una conciencia todavía de clase muy fuerte y hay una conciencia activista, feminista, muy fuerte, que no hay en otros países. Y evidentemente no hay que bajar los brazos, no hay que dejar de seguir luchando, pero tampoco hay que comprar el marco de que es que todo está perdido o que la derecha está ganando, porque creo que hemos logrado algo importante, el pararles, y no es menor para nada. Es verdad que hay que ahora dar la vuelta a la tortilla, y es verdad que hay una tendencia muy fuerte, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, pero que bueno, yo creo que sí que lo podemos lograr. Vamos a ver, comentabas con el tema de la autocrítica, ¿no? Yo no sé si la palabra es autocrítica, me da igual la que usemos en realidad, ¿vale? Yo creo que hay que reconocer cosas, pero sobre todo lo que hay que hacer es evaluar. Y en la evaluación tienes que hacer una descripción objetiva, tienes que hacer una recogida de información perceptiva, tienes que extraer unas conclusiones y a partir de ahí hacer unas propuestas y empezar a planificar. Ese es el método básico de funcionamiento de los proyectos sociales y entiendo que dentro de esa recogida de la información objetiva y también de la parte perceptiva es donde tú echas de menos un mayor posicionamiento, un mayor reconocimiento y que no hablemos solamente de los éxitos. Y yo en eso estoy de acuerdo contigo. Nuestras historias están basadas en éxitos y en fracasos. Los fracasos los eludimos porque es el día a día y los éxitos los intentamos de alguna manera significar, señalar, porque es la energía que te permite seguir adelante. Y en ese sentido no le daría más bola. ¿Evidencias de que lo que hacemos tiene sentido? Pues que si no hubiéramos trabajado tanto por el feminismo, por el ecologismo, por los derechos sociales, realmente no habría ultraderecha. La ultraderecha es una reacción a los logros en una serie de cosas, ámbitos, y eso es una reacción. Ahora tenemos que conseguir otros más, que sea poner las cosas en su sitio. En cuanto a la superioridad moral, lo voy a decir con toda la humildad prepotente que yo tengo. Sí somos superiores moralmente. Es decir, defender que Ouda tenga luz en su vivienda, ella y sus vecinas, es lo que es y punto, es lo que tiene que ser. Y eso no admite discusión. Y si alguien discute eso, no es que yo sea superior moralmente, es que esa persona es inferior moralmente, se comporta inferior moralmente. Otra cosa es que cuando hablemos con un tono, con un lenguaje que otra persona lo puede interpretar en superioridad, como decías, ¿no? Es decir, yo lo siento, soy formador, y aunque puedo hablar de otras formas, la forma que mejor me sale explicarme es como me estoy explicando. Y siento si alguien piensa que me estoy comportando superiormente, porque no es mi intención. De verdad que no es mi intención. Y entonces a lo mejor tendremos que hacer esfuerzos para que una persona que a priori, por su condición social, económica, cultural, histórica, etcétera, sienta que lo que le estamos poniendo encima de la mesa es mucho más garantista para sus derechos que lo que está poniendo otro, que simplemente le está diciendo: pero ¿estás viendo lo que te están haciendo? Es decir, esa es la historia. Entonces yo no tengo ningún problema en decir que soy superior moralmente. Otra cosa es que tengamos que trabajar muchísimo más
para que ese código ético sea entendido, incorporado y sobre todo defendido, porque si de algo yo me tengo que avergonzar, criticar y latigar, es que no estamos consiguiendo en muchísimos casos trasladar ese código, ese sentimiento, a veces ni tan siquiera entre nuestra propia familia. Cortísimo. Sí, por favor. No me voy a repetir. Para decirle a Pepa también que es una preocupación muy grande los cuerpos rotos que se dan en las trabajadoras del hogar y en varias mujeres, en las Kelly, en las que trabajan en el campo, porque parece que la sociedad en sí sufre de un edadismo, que vos tenés cierta edad y ya no servís. A pesar, o sea, parece que tenés que tener 10 años con 100 años de experiencia para que te contraten. Entonces, ese es un problema muy grande, y la denuncia de los cuerpos rotos que nosotras sufrimos, las trabajadoras del hogar, las que trabajamos en el campo, porque trabajamos con nuestro cuerpo, es durísimo, y que la jubilación de la mayoría de nosotras no vale la pena. Por eso estaba diciendo que tuvimos que cotizar 1 año para tener derecho al paro. Sin embargo, hay compañeras que han cotizado 20 años y es como si nunca hayan trabajado. O sea, hay una desvalorización en el trabajo de las mujeres. Por eso es tan importante el feminismo. Y cuando hablamos de antigitanismo, queda muy bonito siempre en las investigaciones o en las mesas, y todos somos antirracistas, pero realmente siempre falta esa ala de las compañeras y compañeros gitanos. En el movimiento antirracista de Madrid luchamos mucho por tratar de conseguir, pero es difícil, porque realmente siempre nos separan. En el colectivo LGTBI, las lesbianas acá, los gays hacia acá, las trans hacia allá, en las feministas, en el movimiento antirracista, si yo soy de este país, si tú eres del otro. O sea, siempre se busca separar, y por eso es tan importante tejer, construir, luchar y buscar ese punto en común. Por eso nosotras hablamos de justicia social, porque la justicia social tiene que ser de todas, de todos y de todas. Y tenemos que luchar por los derechos para todas las personas, porque no puede ser que cuando el movimiento feminista llama a una compañera que ha sufrido una violencia, todas salimos, pero si las jornaleras han sido violadas, o las compañeras en Canarias se les quitan los hijos, o han sufrido como han sufrido los gitanos, esa vandalización de un barrio, y todas decimos sí en las redes, pero en las calles realmente no salimos. Entonces, si tocan a una, nos tocan a todas, realmente no está siendo cierto, sino que tenemos que buscar cómo convertimos eso en realidad. Muchas gracias. Bueno, pues yo, ya hemos terminado, recojo las palabras que has dicho, ¿no? Conozcan nuestras historias, escuchen nuestras voces, y añadiría, y cada una de nuestras luchas. Tejamos, pero tejamos en serio. Hagamos una especie de mantita de patchwork en la que no nos olvidemos de ningún retal, y en la que cada retal sea importante y tenga el mismo valor, ¿no? Y ahora, a seguir tejiendo, hagámoslo en cafés, en redes sociales, en asambleas, en la droguería a la que has podido ir con tu madre, en el barrio o a donde sea, hoy, ahora, aquí. Muchísimas gracias.